Hola, soy Leopoldo Cuellar, director de United Services. En esta ocasión te presento el curso Ley de Lavado de Dinero. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley de Lavado de Dinero. Objeto: la ley se publicó el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Entra en vigor el día 18 de julio de 2013 y tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, actividades vulnerables. De acuerdo con la ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, entre otras la compra-venta de inmuebles, así como los juegos, concursos y sorteos, la compra-venta de vehículos, aéreos, marítimos y terrestres, joyas, obras de arte, tarjetas de prepago, etc. UIF, al respecto, la ley y su reglamento faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera para recabar elementos útiles con el objeto de prevenir e identificar actos u operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento. La entrada en vigor de la ley impacta directamente el flujo de recursos de la delincuencia organizada, limitando así la reinversión de estos recursos en actividades delictivas y previene que los sectores que realicen actividades vulnerables sean utilizados por la delincuencia organizada para reutilizar los recursos obtenidos en la comisión de actividades delictivas. Quienes, los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables, por ejemplo, los representantes legales de casinos y de lugares de apuestas, los fedatarios públicos, los corredores y agentes inmobiliarios, los agentes aduanales, las agencias de autos nuevos y usados, las agencias que prestan servicios de blindaje, entre otros, tienen las siguientes obligaciones. La LFPORPI contempla obligaciones para quienes realicen actividades vulnerables en términos del artículo 18 de la propia ley. A. Alta. Deberán realizar el trámite de alta y registro ante el SAT, previo a la presentación del primer aviso, por lo que deberán de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la firma electrónica avanzada B grande, identificar a los clientes y usuarios, basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación. Les deberá cuestionar si tiene conocimiento de la existencia del dueño, beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder. En caso contrario, declarará que no cuenta con ella. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad o ocupación, basándose entre otros en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados, para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. Para los clientes o usuarios es obligatorio proporcionar la información cuando les sea requerida. En caso de negarse a proporcionarla, quienes realizan actividades vulnerables deberán abstenerse de realizar la operación C, presentar los avisos e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del SAT de forma electrónica, en el formato que la UIF establezca, más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la realización de la operación, que le diera origen de otras obligaciones: custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación soporte de la realización de actividades vulnerables, así como la que identifique a sus clientes o usuarios, la
Información se debe conservar física o electrónicamente por 5 años. Brindar a los funcionarios encargados las facilidades para que se lleven a cabo las visitas de verificación. Límites de pago en efectivo. La LFPORPI prohíbe liquidar o pagar actos u operaciones de compra, venta de inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a 8,025 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal mediante el uso de efectivo, sea moneda nacional, divisas o metales preciosos al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. En el caso de arrendamiento de inmuebles, el límite es de 3.210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Visitas de verificación. En términos de la LFPORPI, la SHYCP podrá realizar visitas de verificación a quienes realicen las actividades vulnerables, a las entidades colegiadas, así como a sus órganos concentradores, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada ley, tomando en consideración exclusivamente las operaciones realizadas dentro de los 5 años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita. Sanciones. Asimismo, la LFPORPI contempla la imposición de sanciones administrativas y penales para quienes incumplan con lo dispuesto en la misma. La imposición de estas sanciones se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Para el inmobiliario, de lo anterior se desprende lo siguiente: a los notarios públicos, corredores y agentes inmobiliarios les corresponde cumplir con las obligaciones B grande. Las operaciones deben escriturarse en el valor real C. Solamente se puede pagar hasta el equivalente a 8.025 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal en efectivo D. El dinero debe salir de la cuenta del comprador y entrar directamente a la cuenta de él o los vendedores. El vendedor que acepte recibir una mayor cantidad en efectivo por cualquier motivo, tendrá que ver posteriormente cómo lo gasta, lo invierte o lo mete al banco sin demostrar su origen. Gracias por tu atención. Espero te sea de utilidad.